Hay cargas que no se ven. No pesan en los hombros, pero cansan el alma. No dejan marcas en el cuerpo, pero detienen la vida. Mateo llevaba años arrastrando una de ellas. Desde fuera parecía avanzar. Tenía rutinas, responsabilidades, días que se sucedían unos a otros sin grandes sobresaltos. Pero por dentro, algo estaba detenido, como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en un momento que ya no existía. El pasado. No era un recuerdo concreto, sino muchos. Decisiones que no tomó, palabras que no dijo, errores que repitió más de una vez. Cada uno se había convertido en una voz silenciosa que lo acompañaba a todas partes, recordándole quién había sido y todo lo que, según él, ya no podía ser. Mateo creía que recordar era lo mismo que aprender, pero no siempre es así. A veces recordar es solo revivir, y revivir no te enseña, te ata. Había días en los que despertaba con la sensación de estar llegando tarde a su propia vida. Miraba el reloj, pero no era la hora lo que le inquietaba, sino la certeza de que algo seguía reteniéndolo, como si avanzara con una cuerda atada al tobillo, tirando de él hacia atrás cada vez que intentaba dar un paso real. No hablaba de eso con nadie. Aprendió a sonreír cuando era necesario, a decir todo bien, aunque por dentro cargara con preguntas sin respuesta. Pensaba que soltar el pasado era traicionar lo vivido, que dejar de pensar en él era minimizar el dolor que una vez fue real. Pero el dolor no pide ser honrado eternamente, pide ser comprendido y luego liberado. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, Mateo se detuvo frente a un escaparate. Su reflejo le devolvió una imagen conocida, pero distinta. No parecía cansado físicamente, parecía anclado, como alguien que espera permiso para avanzar, sin darse cuenta de que nadie se lo va a dar. En ese instante, una pregunta surgió con fuerza. ¿Cuánto de lo que hoy te duele pertenece realmente al presente? La respuesta no fue inmediata, pero la incomodidad sí. Mateo entendió algo que nunca quiso aceptar. El pasado ya no lo estaba lastimando. Él seguía eligiendo cargarlo, no por gusto, sino por miedo. Miedo a soltar y descubrir quién sería sin esas historias que lo definieron durante tanto tiempo. Porque soltar no es olvidar. Soltar es dejar de vivir ahí. Esa noche el silencio fue distinto. No era vacío, era expectante. Como si algo estuviera a punto de comenzar, pero necesitara una decisión previa. Mateo no sabía aún cómo soltar. Solo sabía que ya no podía seguir avanzando mirando hacia atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, aceptó una verdad incómoda pero liberadora. No todo lo que te marcó merece acompañarte para siempre. Algunas cosas llegan para enseñarte, y luego deben irse. El pasado ya había cumplido su función. Ahora faltaba que Mateo lo entendiera, y ese sería el verdadero comienzo. Mateo comenzó a notar algo inquietante. El pasado no dolía por sí solo. Dolía porque él seguía visitándolo todos los días. No hacía falta que ocurriera nada extraordinario. Bastaba un detalle mínimo, una palabra, una canción, un lugar, para que su mente regresara, como si el tiempo no hubiera avanzado. Y en ese regreso constante, el presente se desdibujaba. Vivía comparando lo que fue con lo que es, lo que pudo ser con lo que no fue. Y en esa comparación silenciosa siempre perdía. Mateo se dio cuenta de que muchas de sus decisiones actuales no nacían del ahora, sino de heridas antiguas. Elegía con miedo, hablaba con cautela, se contenía más de lo necesario. No porque el presente fuera peligroso, sino porque el pasado aún dictaba las reglas. Había aprendido a sobrevivir, pero no a soltar. Un día intentó recordar con honestidad. No lo mejor, no lo peor. Todo. Se dio cuenta de que el pasado que tanto defendía ya no existía como lo recordaba. Estaba fragmentado, incompleto,
modificado por el tiempo y la emoción. Aún así, seguía otorgándole poder. Comprendió entonces una verdad difícil. No estaba cargando recuerdos, estaba cargando interpretaciones. Interpretaciones que se volvieron identidad. Historias que se repitió tantas veces que terminó creyendo que eran su esencia. Así soy, se decía. Siempre he sido así. Pero ¿y si no? Mateo empezó a preguntarse cuántas de esas frases eran certezas y cuántas eran excusas para no avanzar. Porque soltar el pasado no solo implica dejar atrás el dolor, también implica dejar atrás la comodidad de lo conocido. El pasado, por duro que haya sido, tiene algo engañosamente seguro. Ya lo conoces. El futuro no. Y eso asusta. Esa tarde, Mateo caminó por un lugar que evitaba desde hacía tiempo. No porque fuera peligroso, sino porque estaba lleno de recuerdos. Cada paso despertaba imágenes, emociones, diálogos inconclusos. Sintió el impulso de irse, de huir otra vez, pero se quedó. Respiró hondo y entendió algo esencial. Esos recuerdos ya no tenían poder por sí mismos. El poder se lo daba él cada vez que los revivía sin comprenderlos, cada vez que los usaba como prueba de que no podía cambiar. Se sentó en silencio, por primera vez, no para castigarse, sino para observar. Vio con claridad que aquello que tanto lo pesaba ya no estaba ocurriendo, que el dolor era real, sí, pero pertenecía a otro tiempo, y que seguir cargándolo no lo honraba, lo detenía. Mateo sintió tristeza, luego cansancio, luego una calma extraña, como cuando dejas una carga en el suelo después de llevarla demasiado tiempo. No sabes aún cómo caminar sin ella, pero sabes que no quieres volver a levantarla. Comprendió que soltar no es negar lo vivido, es aceptar que ya no necesitas cargarlo para seguir adelante. Esa noche, algo cambió. No afuera, dentro. El pasado seguía ahí, pero ya no gritaba. Por primera vez, Mateo empezó a entender que lo que fue no tiene derecho a decidir lo que será. Y en ese entendimiento, silencioso pero firme, comenzó a abrirse un espacio nuevo. Un espacio donde el presente podía, por fin, respirar. Mateo descubrió que el mayor obstáculo no era el pasado en sí, sino el miedo que había construido alrededor de él. Un miedo silencioso, persistente, que se disfrazaba de prudencia, de memoria, incluso de lealtad. Porque soltar asusta. Soltar implica dejar de señalar lo que fue como explicación de todo lo que hoy no te atreves a hacer. Implica quedarte sin excusas. Y eso, para alguien que ha vivido mucho tiempo mirando atrás, resulta aterrador. Mateo se dio cuenta de que había hecho del dolor una identidad. No lo había elegido conscientemente, pero se acostumbró a él. El dolor se volvió conocido, predecible. Sabía cómo manejarlo, sabía qué esperar. En cambio, una vida sin ese peso era un territorio desconocido. ¿Quién eres cuando ya no te defines por lo que te pasó? Esa pregunta lo acompañó durante días. Aparecía cuando intentaba tomar una decisión nueva, cuando alguien le ofrecía una oportunidad, cuando sentía una pequeña chispa de ilusión que enseguida apagaba por miedo a repetir errores. Mateo entendió que muchas veces no soltamos porque creemos que, si lo hacemos, el pasado se repetirá, como si mantener el recuerdo vivo fuera una forma de protección. Pero la protección se había convertido en prisión. Había aprendido a decir no antes de intentarlo, a desconfiar antes de confiar, a retroceder antes de avanzar. Todo en nombre de no volver a sufrir. Y sin darse cuenta, estaba sufriendo igual. Una noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana, comprendió algo con una claridad dolorosa. El pasado ya no lo estaba persiguiendo. Él era quien seguía volviendo a él, no por debilidad, sino por miedo a lo desconocido. Se preguntó cuántas oportunidades había dejado pasar por no querer soltar una versión antigua de sí mismo.
¿Cuántas veces había confundido cautela con resignación? ¿Cuántas veces había llamado madurez a lo que en realidad era miedo? Mateo recordó una frase que había escuchado hace tiempo y que nunca quiso aceptar. El dolor no se va cuando lo recuerdas, se va cuando lo atraviesas. Y él no lo había atravesado, solo lo había rodeado una y otra vez. Soltar no era borrar, soltar era permitir que el recuerdo dejara de doler. Por primera vez, Mateo se permitió sentir sin huir. Dejó que la tristeza apareciera sin convertirla en castigo. Dejó que la culpa surgiera sin convertirla en condena. No fue fácil, no fue rápido, pero fue honesto. Entendió que el miedo no desaparece antes de soltar, desaparece después. Y que nadie suelta estando seguro, se suelta estando dispuesto. Mateo respiró hondo. No tenía todas las respuestas, pero algo había cambiado. Ya no se preguntaba si debía soltar el pasado. Se preguntaba cuánto más estaba dispuesto a cargarlo. Y esa pregunta, tan simple y tan profunda, comenzó a empujarlo hacia una decisión inevitable. Porque llega un punto en el que no soltar duele más que soltar. Soltar no ocurrió de golpe. No hubo una escena dramática ni un instante perfecto. Ocurrió de la forma más honesta posible, cuando Mateo se cansó de huir. Durante mucho tiempo creyó que dejar ir significaba perder. Perder lo vivido, perder la historia, perder una parte de sí mismo. Pero ahora empezaba a comprender que no estaba perdiendo el pasado, estaba perdiendo el presente por seguir aferrado a él. Esa comprensión no llegó con alivio inmediato, llegó con tristeza, porque aceptar que ya no puedes volver atrás también implica despedirte de la versión de ti que creíste que serías. Mateo recordó sus planes antiguos, sus promesas, las expectativas que tenía sobre su vida. No todas se habían cumplido, algunas se rompieron en el camino, otras simplemente quedaron atrás, esperando un momento que nunca llegó. Y ese duelo también necesitaba ser reconocido. Soltar el pasado no es solo soltar el dolor, es soltar los sueños que ya no serán. Esa tarde, Mateo decidió enfrentar algo que llevaba tiempo evitando, no porque quisiera revivirlo, sino porque necesitaba cerrarlo. Fue un gesto simple, casi invisible para el mundo, pero enorme para él. No buscó justificar lo que pasó, no buscó culpables, no buscó explicaciones que nunca llegarían. Buscó paz. Se permitió decir en silencio lo que nunca dijo en voz alta. Se permitió reconocer su parte sin castigarse. Se permitió aceptar que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Y por primera vez no se juzgó con dureza. Mateo entendió que aferrarse al pasado era una forma de castigarse eternamente por errores que ya habían cumplido su función, errores que ya habían enseñado lo que tenían que enseñar. Nadie aprende lo mismo dos veces, pero muchos se castigan por lo mismo toda la vida. En ese instante, algo se aflojó por dentro. No fue una liberación total, pero sí un alivio real, como cuando abres la mano después de apretar demasiado tiempo. Mateo respiró profundo y sintió el peso disminuir. El pasado seguía ahí, pero ya no estaba atado a él. Ya no tiraba de cada paso, ya no definía cada decisión. Comprendió que soltar no es olvidar lo vivido, es dejar de vivir en ello. Es agradecer la lección y seguir caminando. Esa noche durmió distinto, no mejor, pero más liviano, sin tanto ruido interno, sin tantas conversaciones repetidas en la cabeza. El silencio, por primera vez, no asustó. Mateo sabía que el proceso no había terminado. Soltar no es un acto único, es una práctica. A veces el pasado vuelve a tocar la puerta, pero ahora él sabía algo fundamental. Ya no estaba obligado a abrir. Había tomado una decisión silenciosa pero firme. No dejar que lo que fue siguiera decidiendo por él. Y esa decisión, aunque aún frágil, marcó un antes y un después. Mateo comenzó a notar algo extraño en los días siguientes. El tiempo parecía moverse distinto.
no porque las horas fueran más largas o más cortas, sino porque ya no estaban llenas de recuerdos que se repetían sin permiso. Había espacio, y ese espacio, aunque al principio incomodaba, poco a poco empezó a sentirse como libertad. Durante años había vivido reaccionando al pasado. Cada decisión, cada miedo, cada silencio estaba condicionado por lo que ya había ocurrido, como si su vida fuera una respuesta constante a algo que ya no existía. Ahora, por primera vez, empezaba a elegir desde el presente. No fue fácil. Hubo momentos en los que el pasado regresó disfrazado de nostalgia, de culpa, de ¿y si hubiera? Pero Mateo ya no se aferraba a esas preguntas. Las dejaba pasar, como nubes que cruzan el cielo sin necesidad de perseguirlas. Aprendió algo importante. El pasado solo tiene poder cuando creemos que todavía nos define. Mateo empezó a hacer cosas pequeñas de manera distinta. Caminaba sin prisa, escuchaba con atención, decía no cuando era necesario, decía sí cuando su intuición se lo pedía. Ya no vivía desde la defensa, sino desde la conciencia. Comprendió que soltar no es volverse indiferente, es volverse honesto. Honesto con lo que duele, honesto con lo que ya terminó, honesto con lo que merece comenzar. Las cadenas que había llevado no siempre fueron visibles, no eran recuerdos claros, sino emociones sin resolver, miedos heredados del ayer, expectativas que ya no tenían sentido, culpas que nadie más le exigía, solo él. Y al soltarlas, descubrió algo inesperado. No quedó vacío, quedó espacio para algo nuevo. Mateo se dio cuenta de que había vivido demasiado tiempo explicándose, justificándose, cargando con historias que ya no necesitaban ser contadas. Ahora entendía que no tenía que demostrar nada, no tenía que reparar el pasado para merecer el presente. El pasado no se corrige, se honra y se suelta. Y en ese soltar apareció una versión de sí mismo más tranquila, no perfecta, no libre de heridas, pero auténtica. Por primera vez, Mateo dejó de preguntarse quién habría sido si las cosas hubieran sido diferentes. Empezó a preguntarse quién quería ser ahora. Y esa pregunta cambió todo. Las cadenas no se rompieron de golpe, se aflojaron con cada elección consciente, con cada pensamiento que no alimentó, con cada recuerdo al que ya no regresó a vivir. Mateo entendió que vivir sin cadenas no significa vivir sin pasado. Significa no permitir que el pasado arrastre el futuro. Ese día, al mirarse al espejo, no vio a alguien que había fallado. Vio a alguien que había sobrevivido, aprendido y decidido seguir adelante. Y por primera vez, esa imagen no le dolió. El pasado no se va. Nunca se va del todo. Pero llega un momento en el que deja de doler, cuando dejamos de aferrarnos a él. Mateo entendió algo que muchos pasan la vida entera sin comprender. No todo lo que ocurrió tenía que quedarse. Algunas experiencias llegaron solo para enseñarle qué no volver a permitir, qué no volver a cargar, qué no volver a repetir. El pasado fue un maestro, no un hogar. A veces creemos que soltar es traicionar lo vivido, pero no, soltar es respetar el proceso. Es aceptar que esa etapa cumplió su función y que quedarse ahí sería negarse la oportunidad de crecer. El dolor no se queda porque sea fuerte, se queda porque lo alimentamos con recuerdos que ya no nos sirven. Mateo aprendió que el verdadero peso no está en lo que pasó, sino en lo que seguimos cargando sin necesidad. Que la culpa constante no repara errores, solo los eterniza. Que vivir mirando atrás es caminar hacia adelante con los ojos cerrados. Y también entendió algo más profundo. Nadie viene a rescatarte del pasado. Esa decisión es solo tuya.
El día que decides soltar, no cambia el mundo, cambias tú. Y cuando tú cambias, el mundo responde diferente. No puedes volver al ayer, pero sí puedes dejar de vivir atrapado en él. No puedes borrar lo vivido, pero sí elegir no seguir sufriéndolo. No puedes cambiar lo que pasó, pero sí lo que haces con eso hoy. Porque la vida no te pide perfección, te pide presencia.